Hola mis corazones, bienvenidos a la clase número 14 de mi curso de aplicación de uñas acrílicas. Mi nombre es Jimena y para esta clase vamos a comenzar con nuestras uñas naturales ya preparadas. Si no sabes realizar este procedimiento, aquí en la esquina superior de la derecha te dejo el enlace a la clase número 4 donde te lo explico todo a detalle. Voy a estar trabajando con este acrílico cover, que es el cover beige de Organic. Con esto voy a estar esculpiendo mis uñas en esta clase. Y bien, vamos a trabajar la técnica de estructura tradicional en estructura europea, mis amores. Bien, vamos a comenzar con la punta recta y aquí te muestro la forma para escultura que voy a estar trabajando. Respecto a las formas para escultura, siempre te recomiendo que trabajes con formas anchas. Mira, aquí te muestro dos. La doradita es una forma angosta, es muy económica, pero realmente a mí estas no me gustan porque a veces no se ajustan bien a los dedos y batallo mucho con ellas. Entonces siempre les recomiendo que sean anchas como estas, que tengan aletas para que puedan ajustarse con más comodidad. Las van a encontrar más largas, más cortas o con diferentes líneas, pero eso es para mí lo de menos. Lo más importante es que sean anchas o que tengan estas pestañas o aletas para que nos ayuden a sujetarlo con más comodidad y de esa manera podamos trabajar nuestra estructura sin percances y, como ya lo dije, con mucha más comodidad. Bien, entonces lo que vamos a hacer es despegar la forma para escultura del papel encerado y la luneta, que es esa parte que tiene al centro, lo vamos a pegar en la parte de atrás como lo acabas de ver. Después vamos a pegar las pestañas inferiores de esta forma. Trata de que te queden bien parejitas para que tu forma para escultura se ajuste bien derechita. Entonces las pegamos bien derechitas y después la pestaña superior, esta parte de aquí, lo vamos a cortar. Aquí ya vienen unas líneas precortadas, puedes utilizarlas. Yo generalmente siempre agarro las tijeras y lo corto así, pero siempre las formas para escultura vienen precortadas de esa zona. Ahora lo que voy a hacer es medir el ancho de mi uña con la que voy a estar trabajando. Entonces posiciono mi forma para escultura de esta forma y me fijo bien de que hasta dónde llegan mis dos laterales y voy a marcar dos cortes en estas dos puntas, en mis dos laterales. Bien, entonces una vez que ya lo he identificado muy bien, con las tijeritas vamos a realizar un corte en diagonal. Fíjate cómo abro el diagonal hacia afuera desde donde está el borde de mi uña. De esta manera me van a quedar. Y ahora sí, esto lo voy a colocar ya en la uña donde voy a estar trabajando la estructura. Fíjate cómo aquí ya queda perfectamente el ancho de mi uña que voy a estar trabajando. Estos cortes son importantes para que podamos ajustar nuestra curvatura C desde el comienzo del borde libre y nos quede nuestra uña perfectamente alineada. Entonces aquí es importante que ubiques la línea central de la forma para escultura justo al centro de tu uña para que tu estructura pues no se vaya de lado. Tiene que estar bien derechito. Vamos a trabajar esta punta recta en estructura europea. La estructura europea tenemos que levantar nuestra forma para escultura de esta manera. ¿Hasta dónde lo vas a levantar? A la altura del ápice de tu uña natural. Este es el ápice de la uña natural, la parte más elevada de nuestra uña natural. Esto va a ser nuestro ápice. Hasta esa altura vamos a levantar nuestra forma para escultura alineando la punta del borde libre del largo que vamos a construir con el ápice. ¿Sí? Aquí te muestro, mira. Aquí puedes ver cómo es la altura de mi ápice. Ahí la forma todavía no está elevada. Ahora voy a marcar la elevación y te vas a dar cuenta. Como yo voy a construir un largo número 4 en esta forma para escultura, hasta el número 4 significa que la línea número 4 es la que voy a alinear con mi ápice. Eso es importante porque dependiendo el largo de la uña que vas a construir, va a variar la elevación, ¿sí? Siempre es la punta
de la uña que vas a construir la que tienes que alinear con el ápice. Aquí ya está alineado en la línea 4, como puedes ver, ya está ahí a la misma altura que mi ápice, y entonces así es como tiene que quedar mi forma para escultura. Una vez que ya coloqué muy bien la elevación, entonces ahora sí ajusto mi forma para escultura, presiono por la parte de abajo para que se ajuste muy bien a mi dedo y no se me vaya a mover. También es importante que las formas para escultura que uses tengan un buen adhesivo para que quede bien sujeta y no se te esté moviendo. Sí, aquí voy a cortar estas dos pestañitas que me están estorbando un poco y no las necesito en realidad, para pues ajustar muy bien la forma tubular de mi forma para escultura. En este punto colocaríamos el primer, pero yo no lo voy a poner porque yo no quiero que se adhiera a mi uña natural, esta uña que voy a construir, ya que lo hago solo para el video. Bien, ahora sí vamos a comenzar a aplicar el acrílico y comienzo colocando la primera perla en la zona de tensión y en el borde donde se unen la uña natural con la forma para escultura. Una perla de mediana a grande dependiendo del largo de la uña que vas a construir, y aquí vamos a ir cuidando los laterales. En la punta recta, los laterales de mi uña son completamente rectos y son paralelos. Eso significa que que no tienen una inclinación, que son bien parejitos, bien rectos. Por más que yo prolongue los laterales de mi uña o el largo de mi uña, los laterales nunca se van a juntar. Es una forma tubular prácticamente perfecta. Y eso es muy importante cuidar en la geometría, en la estructura de este tipo de uña. La segunda perla ya lo llevo a la zona de cutícula. Fíjate cómo lo voy trabajando con mucho cuidado. El acrílico tienes que tener cuidado de no tocar la piel, recuerda. Y siempre marcando esa inclinación de 45 grados cuando te vas acercando, la inclinación de tu pincel a 45 grados cuando te vas acercando a la zona de cutícula, para ir sellando el acrílico en la zona de cutícula. Entonces mira cómo marco la inclinación de mi pincel y voy haciendo presiones para ir ajustando muy bien el acrílico. Aquí ya marqué esto, ahora voy a terminar de esculpir mi borde libre. Coloco otra perla, aquí cambié la posición de la toma para poderlos mostrar con más cuidado, con más detalle, y voy aplicando hacia el borde libre. Ten cuidado con los laterales, que te vayan quedando bien parejitos, bien rectos. Aquí hay que tener bastante control del acrílico, mis amores. Realmente esta técnica de estructura es la técnica más avanzada en lo que es la construcción de uñas artificiales, ya sea en acrílico o en gel. Y es importante, antes de pasar a esta técnica, que ya tengas cierta práctica, cierta destreza que hayas adquirido con la colocación de tips y de dual. Por eso el curso está diseñado de esa manera, empezando siempre de lo más básico, que es la aplicación de tips, y después vamos pasando por cada una de las técnicas para ir agarrando, adquiriendo la destreza y la experiencia necesaria para ir asimilando cada una de las técnicas. Bien, así que si estás llegando recién a este video, te recomiendo que veas el curso desde el principio. Te voy a dejar aquí el enlace en la pestaña superior que está apareciendo en tu pantalla, que dice curso completo, aquí donde vas a encontrar todas las clases desde el inicio hasta este punto, que es la última clase que tenemos disponible. Sí, y de esa manera vas a llegar hasta este punto pues con mucha más destreza, mucha más experiencia para poder dominar estas técnicas. Cuando hemos terminado ya de aplicar nuestro acrílico, retiramos nuestra forma para escultura y vamos a comenzar nuestro proceso de limado. Voy a limar primero con una lima de grano 100, que son las limas recomendadas para el acrílico, y voy a comenzar siempre limando los laterales. Primero los filos, los bordes de los laterales, alineándolos perfectamente. Tiene que quedar una línea recta perfecta. Al final, cuando termine de esculpir la uña, les voy a enseñar cómo es que les tiene que quedar para que busquen esa estructura. Acuérdense también que es muy importante la clase número 3, que en esa clase les explico los detalles de la estructura de uñas artificiales. Si no la han visto, vayan a verla, porque lo que les explico en esa clase es sumamente importante. En cualquier técnica de construcción de uñas
pero mucho más en esta técnica, ¿bien? Entonces, una vez que limamos los dos laterales y la punta, vamos a limar también los laterales, pero ya en la zona de superficie, que es lo que estoy haciendo ahora. Después cambié de lima, una lima de grano 150 que es más suavecita, para limar la zona de cutícula. A mí la zona de cutícula me gusta siempre trabajarla con una lima más suave porque es una zona más delicada, podemos hacer contacto con la piel y con la lima de grano 100 a veces podemos lastimar la piel. Entonces por eso yo cambio siempre, cuando limo esa zona, cambio a lima de grano 150. Ahora sí, termino de limar la superficie ya con la lima de grano 100. Aquí vamos a ir ajustando, siempre mirando nuestras uñas desde nuestras 3 perspectivas básicas que les mencioné a detalle en la clase número 3, lateral, superficie y frontal, para ir cuadrando y logrando pues la estructura correcta de esta uña. Bien, siempre desde la perspectiva frontal nos vamos a guiar para identificar el grosor de nuestra uña desde punta. Desde la perspectiva lateral vamos a ver la alineación de nuestros filos laterales y la alineación de nuestra superficie, que recuerda que en este tipo de estructura europea la superficie llega a un máximo de elevación del ápice y después se va completamente recta hasta la punta del borde libre. Ahorita lo van a ver, se los voy a mostrar en todas las dimensiones para que identifiquen muy bien los detalles en la estructura de este tipo de punta. Cuando hayamos terminado de limar y pulir, limpiamos muy bien con una gasita empapada de alcohol, así es como nos está quedando nuestra uña. Después yo decidí esmaltarlo con un color más intenso, más potente, para que ustedes puedan apreciar con mucha más facilidad, se resalte mucho más los detalles en la estructura de este tipo de punta. Elegí este tono fucsia, puede ser el color que ustedes quieran. Otro detalle importante que debo comentar es que cuando vamos a esculpir uñas que se van a esmaltar, las vamos a dejar ligeramente más delgada de lo habitual, ya que el esmaltado le va a aportar un poco más de grosor. Y si no, corremos el riesgo de que nos queden muy toscas o que se vean gruesas. Entonces, las uñas que se esculpen para un esmaltado, sobre todo un esmaltado en gel, siempre tienen que ser un poco más delgadas, corazones. Eso es importante que lo tomen en cuenta. Sí, aquí ya apliqué mi capa de esmalte, lo voy a llevar a curar a mi lámpara. Estoy utilizando esmalte en gel, pero también puedes utilizar esmalte tradicional. Y así es como queda desde superficie, desde el lateral. Observa mi lateral completamente recto y en superficie también completamente recta mi uña. Vamos a verla también desde la parte de atrás, tiene que quedarte pues bien parejita, súper lisita. Y la vista frontal marcando una curvatura C perfecta. Y tiene que estar pues el borde delgado y todo el borde del mismo ancho, uniforme, ¿bien? Vamos a realizar ahora una punta oval, pero una punta oval en estructura europea también, que es diferente. Tomamos nuestra forma para escultura también, colocamos la luneta en la parte de atrás y pegamos las pestañas inferiores, los mismos pasos que realizamos para la punta anterior, va a ser exactamente lo mismo. Aquí estoy trabajando con otra forma para escultura para que veas que en realidad lo más importante es que sean anchas, que tengan esas pestañas para que se puedan sujetar con comodidad, pero el diseño de la forma para escultura es lo de menos al momento de construir nuestras uñas. Todas te van a servir para realizar cualquier estilo de punta. Bien, aquí voy a medir exactamente igual como hice con la uña anterior. Mis laterales, posiciono mi forma para escultura desde la línea central al centro de mi uña. Esto es muy importante, que no te quede chueca esta línea, porque si no, tu estructura se puede estropear. Y entonces realizamos los cortes, ya marcando pues nuestros dos laterales. Aquí vamos a realizar estos dos cortes en diagonal. Estos cortes en diagonal son sumamente importantes porque nos ayudan, como ya les dije, a marcar nuestra curvatura C desde la base donde comienza nuestro borde libre y que nos queden nuestras uñas mucho más estilizadas y perfectas y con una estructura más armoniosa, parejita. Entonces vamos a colocarlo. Aquí también voy a hacer la elevación
de mi forma para escultura porque es una estructura europea. La estructura europea se trabaja de esta manera. La punta oval también se puede trabajar en estructura clásica, que eso ya lo hice con tips y también con dual, que es ese tipo de estructura donde se marca un peralte, que es llegas al punto máximo y después vuelve a bajar, es como una curvita que se aprecia en la uña, pero en este tipo de estructura la apariencia, el acabado de nuestras uñas es completamente recto. Entonces necesitamos hacer esta elevación para marcar el soporte en zona de tensión, que en la estructura europea el soporte de zona de tensión está hacia abajo, no hacia arriba como en la estructura clásica que sube en forma de peralte. Aquí está hacia abajo. Bueno, también es un peralte, pero es abajo, ¿ok? Entonces aquí estoy alineando con mi ápice a la altura de la uña que voy a construir. A mí la punta oval me gusta hacerla corta, también se puede hacer más larga, pero yo creo que se ve mucho más bonita, más elegante en uñas más cortas, así que así es como la voy a trabajar. Así que voy a aplicar mi primera perla de acrílico de la misma forma que en la uña anterior, en la misma zona, siempre en la zona de tensión primero, que es la zona donde se une la uña natural con la forma para escultura. De esa manera también ajusto mi forma para escultura para que no se me mueva en el resto del trabajo. Y aquí en este estilo de punta los laterales son paralelos, también rectos, igual que en la punta anterior, pero la punta es lo que va a variar. En la punta vamos a marcar una curvatura en forma de óvalo. Es un círculo más abierto que en la punta almendra, que después también vamos a realizar, pero ahorita nos vamos a concentrar en esto. Entonces marcamos nuestros dos laterales bien parejitos y después vamos cerrando nuestra punta para formar un óvalo. Ahora vamos a aplicar una segunda perla en zona de cutícula. De esta manera vean cómo inclino mi pincel a 45 grados mientras voy llevando el acrílico por todo el borde de la zona de cutícula y presionando suavemente sin tocar la piel para ir sellando mi acrílico en esta zona y de esa manera evitar un levantamiento prematuro. Entonces termino de aplicar mi acrílico. Voy a ir con una tercera perla para completar lo que es mi estructura en la zona central. Mira cómo queda en forma de un óvalo la aplicación del acrílico. Aquí desde el lateral puedes ver que se aprecia todavía un huequito en esta zona, así que lo voy a rellenar con una perla más. Esta es mi zona de tensión. Siempre en la zona de tensión vamos a aplicar más producto. A veces se sorprenden las chicas, pero una perla tan grande, sí, porque es la zona de tensión. La zona de tensión siempre va a tener aproximadamente el doble del grosor que tu punta, que tu borde. Entonces es importante hacerlo bien, no tengan miedo. O sea, al haber colocado correctamente su forma para escultura, la uña va a quedar en las proporciones y en las dimensiones correctas. Entonces, ya que seca completamente, o un poco que haya secado nuestro acrílico, pero lo suficiente para utilizar mi pinza, ¿cómo me doy cuenta de eso? Que no se mueve y cuando lo presiono no se marca, pero está todavía un poquito flexible. Entonces con eso voy a presionar un poquito con mi pinza. Fíjense cómo inclino la pinza hacia abajo para que no me agarre la punta y no me deforme la punta, que necesito que quede recta, y solamente presiono justo en las anclas de tensión. Nada más ahí es donde hice la presión. Ya que seca bien mi acrílico, retiro la forma para escultura y vamos a hacer nuestro limado habitual. Comienzo igual con la lima de grano 100, comienzo con los laterales. Fíjate, los laterales primero recto y después hacia la punta voy marcando pues la curvita que tiene mi punta, la curva ovalada. En la punta vamos a variar un poquito la posición de la lima de lo que hicimos en la uña anterior. Para este estilo de punta, fíjate cómo se inclina la lima. En la punta recta lo pusimos así, en la punta oval lo vamos a inclinar de esta manera a 45 grados nuestra lima y vamos a ir haciendo pues este limado, siempre así nuestra lima a 45 grados para ir formando pues nuestra punta perfecta ovalada.
nos va a quedar un limado mucho más estético, mis amores. Se marca una curvatura más parejita al trabajarlo con esta posición de la lima. Entonces vamos a limar muy bien primero todos nuestros laterales y punta. Después cambio la lima para limar la zona de cutícula. Y en este caso ya terminé el limado también con esta lima. Vea que no tenía mucho que limar, era suficiente nada más con esta. Voy a terminar de limar zona de cutícula y después la superficie. La superficie se lima de forma recta. Este tipo de estructuras europeas siempre se van a trabajar así. Un limado de forma recta para no alterar pues la forma que debe tener este tipo de uñas, que siempre son acabados así bien rectos, que se vean bien parejitos. Entonces vamos a terminar de limar, después vamos a pulir nuestra uña. Para pulir siempre es en movimientos circulares, toda la superficie de la uña y los bordes de esta forma. Bien, chicas, aprovecho para invitarlas a seguirme en mis redes sociales, que por ahí también les comparto otro tipo de contenido exclusivo que estoy segura que les puede gustar. Y recordarles que si no se quieren perder ninguna de las clases siguientes, que todavía nos falta más por ver en este curso, se suscriban al canal, activan su campanita para que reciban las notificaciones, o que me dejen un comentario en mi video más reciente para yo poderles enviar un corazoncito notificador cada vez que subo un nuevo video. Aquí ya terminé de limar y pulir. Limpio con una gasita empapada de alcohol todo el polvito y nuevamente voy a esmaltar utilizando el mismo tono que utilicé en la uña anterior, para que ustedes puedan apreciar con más detalle pues el terminado de este tipo de estructura. Déjame en tus comentarios cuál es tu punta favorita. A mí personalmente esta me fascina, es de mis favoritas. La punta oval y la punta almendra son mis top, así que este estilo en particular de estructura de punta oval me parece súper elegante. Aquí la puedes ver desde el lateral, cómo queda completamente recta. El estilo de la punta, esa curva tan bonita que se forma, es de verdad una punta súper elegante y además súper cómoda, mis corazones. Desde la vista frontal aprecias que también tiene una full curvatura C. Y ahora sí, mis corazones, están listos para pasar a la clase siguiente. Solo tienes que dar clic en el cuadrito que está apareciendo en tu pantalla. Y para suscribirte, si no te quieres perder las demás clases, solo da clic en el botón donde aparece mi logo. Les envío un abrazo muy fuerte y nos vemos muy pronto con otro video más. Bye bye.